Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos al Señor por el estudio del trimestre del amor y la justicia de Dios y por la lección número 5 programada para el sábado 1 de febrero, la ira del amor divino. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Salmo 78, versículo 38. En el desarrollo del conflicto entre el bien y el mal, Satanás ha presentado a Dios como implacable, arbitrario e injusto. Como resultado, muchas personas culpan a Dios de la maldad y el dolor predominante en la tierra. Incluso cristianos no reconcilian al Dios del Antiguo con el del Nuevo Testamento y presentan al Dios airado del Antiguo que rivaliza con el Dios misericordioso del Nuevo. Y existe algunos que solo destacan que Dios es un ser amoroso, misericordioso, fiel, salvador, compasivo, etc., pero omiten que también es un Dios santo y justo, y que ha dejado registro en las sagradas escrituras un precedente de su justa indignación contra la maldad generalizada al destruir al mundo antidiluviano y a los habitantes de Sodoma y de Gomorra, porque superaron los límites de su misericordia y pasaron por alto las advertencias divinas. En el sermón profético del Monte de los Olivos, Jesús destaca que la destrucción de Jerusalén por los ejércitos romanos en el año 70 era únicamente un pálido vislumbre de una destrucción universal sobre el mundo impenitente que ocurrirá al fin del tiempo de la gracia. La palabra de Dios enseña que Dios aborrece el pecado, pero que ama al pecador. Y en relación con esto debemos de preguntarnos si es injusto que las consecuencias de nuestras malas acciones nos alcancen. Se define la ira de Dios como la reacción legítima del carácter de Dios frente a todo lo que a la larga es malo y causa sufrimiento a sus criaturas. Es su respuesta justa contra la injusticia. Es su santa indignación motivada por su perfecta bondad, que no puede menos que oponerse al pecado que daña y destruye su creación. La Biblia dice: la ira de Dios se revela contra todas las injusticias de los hombres. Romanos 1:18. Y explica sus propósitos. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Dios reacciona en favor de las víctimas y en contra de los victimarios, pero respeta las decisiones humanas, permitiendo que visiten nuestras vidas las tristes consecuencias de nuestros desatinos. Dios promulgó su santa ley para nuestro bien y nos advierte de las consecuencias del alejamiento de ella. El pecado es la transgresión de la ley, 1 de Juan 3:4, y demanda como salario la muerte del culpable. Lo esclaviza y le propugna la condenación eterna. Y Dios anuncia a través del triple mensaje angelical del Evangelio eterno que la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14, 6 y 7. Y que en su conclusión el veredicto final sobre los habitantes del mundo traerá los juicios retributivos de las 7 postreras plagas sobre aquellos que se entregaron a la injusticia y a la maldad. Pero a la vez afirma que un día triunfará la justicia y su amor en aquellos que aceptan su gracia redentora. La lección de la semana destaca 2 puntos básicos. Número 1, la ira de Dios es su respuesta santa y paciente al pecado. Número 2, la ira de Dios es una indignación amorosa y justa. Y luego finalizaremos con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con: la ira de Dios es su respuesta santa y paciente al pecado.
Leemos en la palabra de Dios en Jueces 10:16, y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor, y él no pudo soportar más la angustia de Israel. Y en el Salmo 45:7 dice: amaste la justicia y aborreciste la maldad. En Romanos 1:18, la ira de Dios se revela contra la impiedad e injusticia de los hombres. Y Colosenses 3 del 6 al 8, la ira de Dios se manifiesta contra los desobedientes. Todas estas citas destacan que el pecado y la maldad son incompatibles con el carácter de Dios y despiertan su ira, es decir, su santa indignación. Pero se inflama de compasión su corazón en favor de los oprimidos y maltratados. Dirán todo mi hueso: Señor, ¿quién como tú que libras al afligido de aquel que es más fuerte que él, y al necesitado de aquel que le despoja? Salmo 35, versículo 10. El mal recibido o autoinfligido afecta a la persona misma. Números 32:23 dice: vuestro pecado os alcanzará. Y en pasajes como el de Jueces capítulo 2 del 11 al 23 y en el Salmo 78, los eruditos ven lo que se denomina el ciclo de la rebelión como un fenómeno descriptivo de las malas decisiones y acciones del pueblo de Israel. Leemos: los hijos de Israel hicieron lo malo, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los Baales y le provocaron a la ira. Y él los entregó en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacerles frentes, porque la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, y tuvieron gran aflicción. Y cuando Jehová los levantó jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez. Pero Jehová era movido a misericordia por los gemidos a causa de los que les oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué, hijo de Nun, cuando murió. Jueces 2 del 11 al 23. El ciclo de rebelión consistía en que el pueblo se rebelaba contra Dios, cometía idolatría, apostasía y abominaciones. Dios retiraba su protección y los entregaba a las consecuencias de sus malas decisiones. El pueblo oprimido por las naciones extranjeras en su aflicción clamaba a Dios liberación. Y Dios por misericordia y amor los libraba, y luego el pueblo volvía a rebelarse contra Dios de forma más atroz que antes. Y esto se repetía una y otra vez, formando el ciclo de rebelión. Según el Salmo 78, esto data desde el éxodo y el peregrinaje de Israel en el desierto. Asaf, el escritor de este salmo, usa el verbo hebreo shaká, traducido olvidar, 2 veces. En el Salmo 78:7, para invitar al pueblo a no olvidar las obras del Señor y poner su confianza en Él, guardando sus mandamientos. Pero en el Salmo 78:8 le recalca su rebeldía e infidelidad al olvidar las obras de Dios. El pueblo se rebeló y volvió a pecar. Salmo 78:17. A pesar de todas las maravillas que Dios hizo por ellos en el desierto, tentaron a Dios. Salmo 78:18. Hablaron contra él,
Salmo 78, 19. Y Dios respondió con su ira o justa indignación. Salmo 78, 21. Porque no le creyeron ni confiaron en su salvación. Salmo 78, 22. Dios los disciplinó y entonces empezaron a buscarlo de nuevo y al recordar que Él era su Salvador. Salmo 78, 34 y 35. Pero no lo hicieron con sinceridad, lo adularon con su boca y con su lengua, le mentían, pues su corazón no era sincero con Él, ni fueron firmes a su pacto. Salmo 78, 36 y 37. Es admirable el amor y la paciencia y la longanimidad de Dios por Israel, combinadas con su ira o justa indignación por su apostasía y rebelión. Dios les tenía compasión y perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. Salmo 78, 38. Asaf destaca la idolatría. Le enojaron con sus lugares altos y con sus ídolos provocaron su celo. Salmo 78, 58. Y la ira de Dios en él retiró su protección y dejó el santuario de Silo. Salmo 78, 60. Y les entregó a su pueblo a la espada. Salmo 78, 62. En tono poético, Asaf describe que Dios no obró caprichosamente ni por impulso ni perdió su control. La ira de Dios es la respuesta amorosa y justa y coherente ante la persistencia de ellos al pecado y ante su terquedad. Dios no actuó de forma arbitraria, no los abandonó a pesar de sus traiciones frecuentes y repetitivas. Su compasión superó todas las expectativas razonables. Nehemías 9 del 7 al 33. En nuestro análisis debemos comprender que la ira de Dios estuvo mezclada con misericordia, pero no será siempre así. Al cierre del tiempo de la gracia, los juicios de las 7 postreras plagas vendrán sin mezcla de misericordia, y esto consumará la ira de Dios contra los impenitentes. Apocalipsis 6, 17 y capítulo 15, versos 1 y 8. Continuamos con la ira de Dios es una indignación amorosa y justa. En el ciclo de la rebelión de Israel, ellos cayeron en manos de los asirios y lo devastaron y lo llevaron a la diáspora. Pero aunque Dios aborrecía la maldad de los asirios, mostró su entrañable misericordia al no traer juicios retributivos sobre ellos sin enviarles primero una advertencia amorosa. Jonás fue enviado como profeta para pregonar el mensaje que de aquí a 40 días Nínive sería destruida. A pesar de que Jonás había desertado de la misión huyendo de la presencia de Dios, Dios le preservó la vida y le dio la oportunidad de cumplir la misión. Y luego de pregonar sobre Nínive, estuvo a la expectativa. Sin embargo, el pueblo se volvió a Dios en arrepentimiento, ayuno y cilicio, y la compasión de Dios anuló el juicio retributivo anunciado por el profeta. Jonás reclama a Dios por haberlo hecho parecer falso profeta, al no cumplirse lo que él anunció, ya que era un Dios misericordioso. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es cierto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás capítulo 4, versos 1 y 2. Podemos caer en un error similar al de Jonás al olvidar que Dios ha tenido
misericordia de nosotros al permitirnos recibir las bondades de su plan redentor en Cristo Jesús, porque en realidad esto debiera incentivarnos a desear que esa bondad divina se extienda hacia los demás pecadores que necesitan la salvación. En Mateo 10:8 Jesús dijo: de gracia recibiste, dad de gracia. Este reconocimiento lleva implícita la regla de oro de Mateo 7:12. Háganlas a los demás lo que quieran que les hagan a ustedes. Esta es la esencia de todo lo que enseñan la ley y los profetas. Nueva traducción viviente. Dios trata con misericordia a todos los pueblos, pero al hacerlo en ninguna manera incurre en la injusticia. Dios mismo permitió que la vida de su Hijo Jesús se entregara en expiación por los pecados de la humanidad en la cruz, para ser a la vez justo y justificar a quienes crean en Él. Romanos 3:25-26. El Dios de amor no tiene planes de inmortalizar el pecado ni el sufrimiento humano, y la destrucción del pecado y de los pecadores será una manifestación de su amor, aún para quienes rechazaron su misericordia. Pero su reacción al perdonar a los ninivitas demostró que para quien se arrepienta del pecado hay perdón y abundante gracia. Y Jesús es la máxima expresión del carácter amante y misericordioso del Padre Celestial. Aunque hay muchas maneras inapropiadas de ira en la esfera humana caída, en el caso de Dios la ira es la respuesta apropiada del amor ante los abusos pecaminosos del ser humano. Jesús tuvo justa indignación tanto al principio como al final de su ministerio público, y lo expresó en las dos purificaciones del templo. Los dirigentes judíos toleraban el sacrilegio, usaban la casa de Dios como un mercado donde se practicaban el fraude y toda injusticia y abusos. Mateo 21:12-13 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban, y volcó sus mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían aves, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros habéis hecho de ella cueva de ladrones. En Juan 2:14-15 dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos sus ovejas, bueyes, y los esparció también las monedas de los cambistas, y volcó sus mesas. Ellos estaban aprovechando de quienes llevaban sus ofrendas por el pecado, rechazándolas como defectuosas para vender las que ofrecían a precios elevados. Los evangelios presentan otros casos donde Jesús mostró su justa indignación. Cuando la gente le llevaba a sus niños pequeños y los discípulos le reprendían, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí. Marcos 10:13-14. Lo mismo ocurrió con los dirigentes judíos cuando lo criticaron por sanar en el sábado a un cautivo del diablo, tomando su obra como una violación del día de reposo. Marcos 3:4-5. Reina Valera contemporánea. El Señor les preguntó: ¿es lícito en los sábados hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones y curó al hombre. En Lamentaciones 3:31-33, Jeremías dice que Dios no se complace en afligir cuando ningún otro método es efectivo. El Señor, por amor, permite que sobrevengan sobre su pueblo aflicciones, a fin de llevarlos al arrepentimiento. Así ocurrió con la nación de Judá en el tiempo de Jeremías. Dios mostró que no deseaba que el mal visitara su pueblo, pero las repetidas oportunidades que le dio de arrepentirse y reconciliarse con él, enviando sus mensajes de advertencia por los profetas, ante esto, una y otra vez ellos
se negaron a escuchar. Jeremías 35, 14 al 17, Salmo 81 del 11 al 14. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Segundo de Crónicas 36, 16. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, que destruyó la casa de Dios y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Esdras 5:12. Las citas explican que el pueblo provocó la ira de Dios. El Señor retiró su protección y los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, pero lo hizo después de que ya no hubo remedio. Segundo de Crónicas 36, 16. Previendo lo que experimentarían los hijos de Jacob, muestra que durante la invasión de Babilonia pasarían una angustia similar a la del patriarca. Jeremías 30 del 4 al 7. Pero junto con la predicción de la terrible angustia, el profeta dio a cada alma fiel la seguridad de que de ella serían librados, y de seguro aprenderían una lección. Su liberación sería acompañada por la caída del imperio de Babilonia, que los había tomado cautivos. Jeremías 25, 12 y 26. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado, y juzgaré a Abel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Jeremías 51, 24, 25 y 44. El hecho de que Dios usó a Babilonia para castigar el mal y llevar a su pueblo al arrepentimiento en ninguna manera minoró la responsabilidad de esta nación respecto a su maldad. Todos somos responsables de las malas acciones cometidas. De ninguna manera esto hace a Dios también responsable del pecado. Jeremías explica que por estas razones Dios no aflige ni entristece voluntariamente. Jeremías 3:33. La ira de Dios contra el mal, que finalmente culmina en su erradicación, procede de su amor por todos y en su deseo de buscar el bien final del universo, que a su vez está en juego en toda la cuestión del pecado, la rebelión y el mal. La ira de Dios muestra que Dios toma en serio el pecado, no transige con él. La santidad de Dios no es compatible con él. Dios es capaz de reaccionar en su contra de la forma más fuerte posible. La ira de Dios crea también una nueva apreciación del amor de Dios. La justicia divina exige la vida del culpable como salario del pecado, y sin embargo la misericordia de Dios ha mostrado su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. El pecado exige expiación para ser perdonado y para hacerlo realidad, la ira de Dios contra el pecado cayó sobre su inocente Hijo. Isaías 53:5. Él se convirtió en el divino portador del pecado del mundo y dio su vida sin pecado para pagar el precio de la redención. Todo esto demuestra que, por terrible que parezca, la ira de Dios en ninguna manera es contraria al amor divino. En un día de sábado en la sinagoga de Nazaret, Jesús citó la profecía mesiánica de Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Lucas 4 del 16 al 21.
Jesús omitió la parte final de la profecía y el día de la venganza del Dios nuestro. En su primera venida, Él inauguró el año agradable del Señor. Isaías 61:2, Lucas 4:19. Y cerrando el rollo dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:21. Él vino a libertar a los cautivos de Satanás. Era tiempo de buenas nuevas. Aún no ha llegado el día de la venganza del Dios nuestro. Pero en su sermón profético del Monte de los Olivos de Mateo 24 del 1 al 51, Marcos 13 del 1 al 37 y Lucas 21 del 1 al 38, Jesús predijo que los juicios divinos vendrían en el futuro y por misericordia la predicación mundial del Evangelio eterno. Mateo 24:14 y Apocalipsis 14 del 6 al 13 darían al mundo la última advertencia de Dios antes de que viniera el día de Jehová grande y terrible, Malaquías 4, 5, 6. Y entonces vendría el fin. Los eventos finales marcarán el cierre del tiempo de la gracia y el derramamiento de los juicios de las 7 plagas postreras sin mezcla de misericordia sobre los habitantes impenitentes del mundo. Apocalipsis 15, 1 y 8, Apocalipsis 16, Apocalipsis 19 del 1 al 21. En los eventos de la 7ª plaga, la segunda venida de Cristo consumará la ira de Dios para los pecadores. Mientras está vigente el tiempo de gracia, Jesús prohíbe el uso de la venganza. Mateo 5, 38 y 39. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes al cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. 1 Tesalonicenses 5:15. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, sino de dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12 del 17 al 21. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Hebreos 10:30. No digas: como me hizo, así haré. Daré el pago al hombre según su obra. Proverbios 24:29. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte sobre él su enojo. Proverbios 24, 17 y 18. Sin embargo, en otros pasajes Jesús fue claro en que se impondrá justicia y castigo. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 8:12. Y cuando el Señor se revele desde el cielo en la segunda venida en gloria, con los ángeles de su poder en llamas de fuego, dará retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Dios dice: mía es la venganza. La Biblia presenta que solo Dios tiene derecho a dictar sentencia y aplicar el castigo con perfecta justicia. Dios en última instancia erradicará el mal del universo. El pecado y los pecadores dejarán de existir para siempre. Solo la dicha y la justicia existirán por la eternidad como resultado de una relación de amor perfecta en el nuevo cielo y en la nueva tierra, y en aquel momento la ira de Dios jamás volverá a manifestarse, porque no será necesaria. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. La desviación más mínima de la ley por negligencia o transgresión voluntaria es pecado, y cada pecado expone al pecador a la ira de Dios. Señales de los tiempos del 3 de marzo de 1881, Ser semejantes a Jesús, página 61.
La ira de Dios no sobreviene contra los hombres meramente por causa del pecado cometido, sino porque eligieron continuar en una actitud de resistencia y además porque repitieron las faltas del pasado a pesar de la luz y las evidencias que se les dio. Recibiréis poder, página 327. El texto bíblico de Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol en vuestros enojos, se refiere a la justa indignación contra el pecado que surge del celo por la gloria de Dios y no al enojo promovido por la ambición del amor propio herido. Testimonios para los ministros, página 100. Es cierto que hay una indignación justificable aún en los seguidores de Cristo, cuando vemos que Dios es deshonrado y su servicio puesto en oprobio, cuando vemos al inocente oprimido, una justa indignación conmueve el alma. Un enojo tal nacido de un amor sensible no es pecado. Deseado de toda la gente, 277. La indignación de Cristo se dirigió contra la hipocresía, los pecados crasos por los cuales los hombres estaban destruyendo sus propias almas, engañando al pueblo y deshonrando a Dios. Sentía una santa ira contra el príncipe de las tinieblas, pero no manifestó un temperamento irritado. El deseado de toda la gente, 619 y 620, Mente, carácter y personalidad, tomo 2, 517. El fin de todas las cosas se acerca. Dios no tolerará mucho más tiempo los delitos y la degradante iniquidad de los hijos de los hombres. Sus crímenes han llegado en verdad a los mismos cielos y pronto recibirán la retribución de las terribles plagas de Dios que caerán sobre la tierra. Beberán la copa de la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Joyas de los Testimonios, tomo 1, 399. Ya han caído sobre la tierra algunas gotas de la ira divina, pero cuando se derramen las 7 últimas plagas sin mixtura en la copa de su indignación, entonces será para siempre demasiado tarde para arrepentirse y hallar refugio. No habrá entonces sangre expiatoria que lave las manchas del pecado. Consejos para la Iglesia, 606. Pero nadie se engaña a sí mismo con el pensamiento de que Dios en su grande amor y misericordia salvará incluso a los que rechazan su gracia. La excesiva pecaminosidad del pecado puede ser apreciada solo a la luz de la cruz. Cuando los hombres insisten en que Dios es demasiado bueno para desechar a los pecadores, miren al Calvario. Fue porque no habría otra manera en que el hombre pudiese ser salvo, porque sin este sacrificio era imposible que la raza humana escapara del poder contaminador del pecado y fuera restaurado a la comunión con los seres santos. Era imposible que los hombres llegaran otra vez a ser participantes de la vida espiritual. Fue por esto que Cristo tomó sobre sí la culpa del desobediente y sufrió en lugar del pecador. El amor, los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios testifican de la terrible enormidad del pecado y prueban que no hay modo de escapar de su poder ni esperanza de una vida más elevada si no es mediante la sumisión del alma a Cristo. Camino a Cristo, página 30. Era imposible que fueran derramadas las plagas mientras Jesús oficiara en el santuario, pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores, ofrecida la última angustiosa oración y soportada la última carga y dado el postrer aviso. La dulce voz de la misericordia ya no había de invitarlos. Cuando los santos y el cielo entero se interesaban por la salvación de los pecadores, ellos no habían tenido interés por sí mismos. Se les ofreció escoger entre la vida y la muerte.
Muchos deseaban la vida, pero no se esforzaron para obtenerla. No escogieron la vida y ya no había sangre expiatoria para purificar a los culpables, ni salvador compasivo que abogara por ellos y exclamara: perdona, perdona al pecador durante algún tiempo todavía. Todo el cielo se había unido a Jesús al oír las terribles palabras: hecho está, consumado es. El plan de la salvación estaba cumplido, pero pocos habían querido recibirlo. Y al callar la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror invadieron a los malvados. Con terrible claridad oyeron estas palabras: demasiado tarde, demasiado tarde. Quienes habían menospreciado la palabra de Dios corrían azorados de lado a otro, errantes de mar en mar y de norte a oriente en busca de la palabra del Señor. Y dijo el ángel: no la hallarán. Hay hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabras del Señor. ¿Qué no dieran por oír una palabra de aprobación de parte de Dios? Pero no, han de seguir hambrientos y sedientos. Día tras día descuidaron la salvación, estimando en más las riquezas y placeres de la tierra que los tesoros y los alicientes del cielo. Rechazaron a Jesús y menospreciaron a sus santos. Primeros escritos 280 y 281. Cristo experimentó mucho de lo que los pecadores sentirán cuando las copas de la ira de Dios sean derramadas sobre ellos. La negra desesperación envolverá como una mortaja sus almas culpables y comprenderán en todo su sentido la pecaminosidad del pecado. La salvación ha sido comprada para ellos por los sufrimientos y muerte del Hijo de Dios. Podría ser suya si la aceptaran voluntaria y gustosamente, pero ninguno está obligado a obedecer la ley de Dios. Si niegan el beneficio celestial y prefieren los placeres del engaño del pecado, consumarán su elección, pero al fin recibirán su salario, la ira de Dios y la muerte eterna. Están para siempre separados de la presencia de Jesús, cuyo sacrificio han despreciado. Habrán perdido una vida de felicidad y sacrificado la vida eterna por los placeres momentáneos del pecado. Joyas de los Testimonios, tomo 1, 227. Dios vindicará su ley y librará a su pueblo. Satanás y todos los que se han unido con él en la rebelión serán cortados. El pecado y los pecadores perecerán, raíz y rama. Satanás es la raíz y sus seguidores las ramas. Será cumplida la palabra dirigida al príncipe del mal. En espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces no será el malo y contemplarán su lugar y no aparecerá. Serán como si no hubieran sido. Esto no es un acto de fuerza arbitraria de parte de Dios. Los que rechazaron su misericordia ciegan lo que han sembrado. Dios es la fuente de la vida y cuando uno elige el servicio del pecado, se separa de Dios y se separa así de la vida. Queda privado de la vida de Dios. Cristo dice: todos los que me aborrecen aman la muerte. Dios les da la existencia por un tiempo para que desarrollen su carácter y revelen sus principios. Logrado esto, reciben los resultados de su propia elección. Por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. La gloria de aquel que es amor lo destruye. El deseado de todas las gentes, página 712. Les deseo un glorioso sábado en la bendita presencia de nuestro Dios.